Muy bien, pues una disculpa, el cierre estuvo todo muy bien hasta donde yo me quedé y pude ver. Aquí realmente lo vimos y se grabó bien, o sea, la repetición lo van a ver todo perfecto, pero parece que hubo algún problema de audio. Creemos que ya está todo listo y ahora pues qué gusto nuevamente, un año después nos volvemos a ver aquí. Me da Claro que mucho sí. gusto recibirte, Gracias. Miguel, y que hoy nos trae un tema, pues lógicamente reafirmando el del año pasado. Adiós al foco incandescente, viva el LED. Entonces, pues sin más preámbulo, pues te Muchas dejo gracias. con tu plática. Claro Muchísimas que sí, pues gracias. muchas gracias. Bienvenido. Gracias. Muy bien, de hecho, el tema del día de hoy es un tema muy interesante. La tecnología ha ido evolucionando y nos dimos cuenta que apenas a finales del año pasado se fabricó el último foco incandescente. Y este es el tema central de lo que vamos a hablar el día de hoy. Como ustedes saben, soy Miguel Rojas, soy Business Development Manager para Philips en la parte de desarrollo de negocios de clientes originales de Philips. Muy bien, pues entonces iniciaremos. Y parte de lo que estamos hablando ahorita es cómo se ha ido modificando la iluminación tradicional. La iluminación profesional ha evolucionado desde lo que nosotros conocíamos el foco incandescente, sobre todo lo que hablamos de las generaciones de más de 80 años, ¿sí? Que todavía estamos vivos. Conocimos todos el foco incandescente, todos trabajamos con él y vimos cómo esta tecnología iba cambiando poco a poco y se iba transformando sin que el foco incandescente desapareciera. Entonces se fueron introduciendo algunas otras tecnologías como fueron los fluorescencia, el HID, halógenos, etcétera, pero en ningún momento nos pudimos deshacer del foco incandescente. ¿Y a qué se debió esto? Muy bien, pues veamos el siguiente tema como el LED contra la iluminación ineficiente, pero también vamos a ver todo lo que fue la historia de la iluminación y cómo esta historia nos ha ido cambiando la vida poco a poco. Y el primer punto es, y en el primer día Dios hizo la luz. Entonces desde ahí venimos entendiendo que la luz es una parte primordial y algo muy interesante y muy importante dentro de nuestras vidas. Está en los libros más sagrados que conocemos, está en cada parte de nuestras vidas, en donde nosotros nos tenemos que mover y vivir con la luz. Esta luz ha ido penetrando y siendo parte de nuestra existencia sin darnos cuenta, pero no nos hemos fijado cuán importante ha sido las diferentes características de la iluminación hasta hace muy poco. Tiempo atrás solamente hablábamos de que veíamos una luz muy amarillita, muy bonita, una luz muy cálida o muy fría, que no veíamos bien como las tonalidades de la gente, pero no habíamos penetrado realmente a la importancia misma de la iluminación. Hoy en día nos estamos profesionalizando muchísimo gracias a la iluminación LED. El LED es el que ha ido penetrando y el que ha ido quitando o avanzando contra otras tecnologías que antes era prácticamente imposible tocarlas. Entonces, el siguiente punto es, y entonces el fuego fue robado a los dioses para ser dado a los hombres y así calentarse e iluminarse en la oscuridad. Este es un punto bien importante. Otra vez regresamos a otra mitología, a otra religión, a otra época de la historia, en donde se habla de la iluminación y de lo que ha significado esto dentro de nuestras vidas. Esto ha sido una evolución constante, pero también un integramiento o un entendimiento de las personas a lo que puede ir significando el calor a la iluminación en nuestras vidas, tanto que los mencionamos en nuestros principales documentos antiguos, etc. La primera fuente que nosotros tuvimos como iluminación artificial fue el fuego. O sea, la primera fuente fue el sol. En el caso del sol, pues sabemos cómo nos baña desde la mañana hasta la tarde y lo que nos ha ido influenciando poco a poco en nuestras vidas
¿Por qué? Porque para poder ir a cazar nosotros, esos pequeños mamuts que solíamos cazar, no sé si ustedes se acuerdan, yo sí, ajá, en donde cazábamos mamuts, pero para cazar mamuts necesitábamos mucha iluminación, ¿cierto? Para cazar mamuts necesitábamos estar muy despiertos, muy activos, muy vivos. Y para eso lo teníamos que hacer en un horario del día. Ese horario del día era aproximadamente de las 10 de la mañana a las 5 de la tarde, en donde tenemos un tipo de luz muy fría o muy neutral, que nos permitía o nos generaba mucha activación en las neuronas y en nuestro cuerpo físico. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos estar extremadamente vivos. Necesitábamos realmente saber que íbamos a regresar con vida. ¿Por qué? Porque nos estaba esperando también por ahí un tigre de dientes de sable para darnos una pequeña mordida. Entonces teníamos que estar despiertos, estar todo el tiempo revisando que no nos viniera a cazar el animal y aparte tener que ir a buscar ya sea al antílope o al mamut para poderlo matar. Y ahí obviamente teníamos que estar en movimiento extremo. Entonces la luz fría nos genera esa sensación de activación neuronal y esa sensación de querer estar haciendo algún tipo de ejercicio físico o movimiento. Entonces, si tomamos en cuenta todo esto, también vamos a darnos cuenta que el fuego, como luz cálida, no nos genera una sensación de movimiento. El fuego nos está generando una sensación de quiero entablar una conversación, de quiero estar con alguien platicando en un ambiente social. Y esto es porque, si se dan cuenta, en la época de las cavernas, el fuego era nuestro centro de reunión familiar o del clan. Yo recuerdo bien cuando era chico y me sentaba alrededor del fuego, en aquellas épocas en donde teníamos que cocinar la carne ahí. Ajá. Era muy padre platicar con los que estaban alrededor de nosotros. Pero chequen algo bien importante, era luz cálida. El atardecer y el amanecer es luz cálida. Estamos hablando aproximadamente de 2200, 2700, 3000 Kelvin, que es la temperatura a la cual nosotros nos sentimos muy agradables para estar con personas. Por eso es que si ponemos este tipo de luz, lo que vamos a buscar o vamos a encontrar es que la gente quiere irse a tomar el café, quiere estar en convivencia. Uh-huh. Y eso es el punto importante. ¿De dónde viene? Del fuego, del atardecer y del amanecer. Desde ahí nos damos cuenta que la luz juega una gran importancia en nuestras vidas, puesto que la luz cálida que teníamos en aquellos tiempos nos estaba generando en nuestro ADN esa invitación a la convivencia. Y se fue cargando, marcando, hasta que el día de hoy nos encontramos que la luz cálida la utilizamos para lugares de convivencia, nuestra sala, en donde queremos platicar, ¿sí? Cuando hay una reunión de amigos, en el café a donde vamos, se utiliza este tipo de luz. Y entonces sabemos que ya está en nuestro ADN y viene desde las épocas prehistóricas. Obviamente la luz fue evolucionando, pero al ir evolucionando siempre se utilizó el fuego. O sea, aquí no hablamos de que había otra tecnología evolutiva durante mucho tiempo que no fuera el fuego. Y el fuego otra vez, si se dan cuenta, desde lo que eran las lámparas de aceite, seguía siendo de un color cálido. Lo que estamos hablando de temperaturas de 2500, 2700 Kelvin, y esto nos seguía llevando a la reunión, al ciclo familiar, al ciclo social que teníamos en nuestras casas en las noches. Obviamente la tecnología sigue y sigue evolucionando, pero muy, muy lentamente, puesto que no había antes electricidad. Se encontró la manera de encerrar el fuego y se hicieron las pequeñas candelas. Las candelas que podíamos ya llevar en la calle, que ya no era necesario estarle tapando con la mano, como cuando vamos a las festividades de Navidad con nuestra velita y le tapamos con la mano, ¿verdad? Ya tenemos ahora sí un material que nos cubre la lámpara para evitar que se extinga el fuego que podemos tener, ahora sí, fuego portátil. Nos lo llevamos a donde quiera, pero sigue siendo temperatura de color cálida. Entonces, la historia sigue avanzando, hasta que un día a un señor se le ocurrió utilizar la electricidad para generar iluminación. Y era muy fácil, solamente había que poner un elemento resistivo, ponerle electricidad, y este se iba a calentar de tal manera que su calentamiento iba a generar iluminación. Y esto es un sistema muy sencillo.
Si ustedes toman una aguja o toman un material metálico y lo ponen a la lumbre, lo primero que van a empezar a ver es cómo este cambia del rojo vivo al anaranjado, luego al amarillo y luego a un blanco cálido, que lo que va a hacer es otra vez generar iluminación. Obviamente, si yo la meto al fuego, pues estoy utilizando realmente el fuego. Pero si yo le meto electricidad y logro que con la resistencia que tiene este dispositivo y con la electricidad que yo estoy poniendo a través de él, este se va a calentar a esos mismos niveles. Y ahí es lo que se denomina la iluminación del cuerpo negro. El cuerpo negro es aquel que por sí solo no emite iluminación hasta que se le excita de esta manera, en donde nosotros vamos a poder generar ondas electromagnéticas visibles y es donde se genera la iluminación. Entonces nuestro cuerpo negro, en este caso, en el foco incandescente, es el tuxteno. El tuxteno que al calentarlo, vamos a encontrar que este empieza a generar esas ondas electromagnéticas. A este señor, Tomás Alva Edison, se le ocurrió encerrar este tuxteno en un bombillo sin aire, al vacío, y con esto encontró que esta resistencia podía vivir más tiempo. De otra manera, obviamente, se oxidaba y se quemaba. ¿Qué se logró con esto? El dominio de los electrones nace. Y es el dominio de la electricidad o el dominio de justamente el primer dispositivo, que fue el primer dispositivo que nos iluminó a través de la electricidad, y apenas en diciembre del año pasado se fabricó la última bombilla. Chequen cuánto tiempo, 140 años aproximadamente, 130 y tantos, del dominio del foco incandescente sobre todos los demás sistemas de iluminación. Entonces, si tomamos en cuenta esto es un verdadero éxito para un producto. Es como el dinosaurio de los productos, que a lo mejor se extinguió, pero vivió mucho más que ningún otro dispositivo en el medio hasta este momento. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Y en el principio, la luz fue creada. Así iniciamos, pero costaba muy cara, así que había que apagarla. Entonces, ¿qué era lo que sucedía en estas épocas en donde nosotros éramos dominados por el foco incandescente dentro de nuestros hogares y que no había realmente otra tecnología que compitiera con ella? Pues normalmente tenemos un foco en medio de la sala o en medio de la recámara o en medio del comedor que nos estaba iluminando todo el tiempo, nos estaba iluminando, pero en la parte central. Pero eran focos de 100 watts. Si ahorita hablamos de 100 watts, realmente nos está impactando el número. 100 watts en un pequeño foco, que lo único que servía era para dar iluminación y calentar el cuarto. Porque de eso se trataba, ¿o no? La realidad es que solamente queríamos iluminar, no calentar. Pero si estábamos en un sistema resistivo, que el 90% de la electricidad que se usa en el foco incandescente se genera o se va a calor o se desperdicia en calor. Entonces, cheque nada más la diferencia. Solamente teníamos entre un 8 y 10% del aprovechamiento de la potencia consumida en iluminación. Todo lo demás se va a infrarrojos y otros sistemas de desperdicio de energía. Entonces, resulta que la electricidad nos sale muy cara. Por lo tanto, ¿qué nos decía el gobierno? El gobierno, me acuerdo en una campaña que dijo, vamos a ahorrar energía. Quita tu foco de 100 watts y pon uno de 60. Y muchos pensamos, bueno, ¿eso es ahorro? ¿Ahorro es quito uno de 100 y pongo uno de 60? Falso, eso no es ahorro. Porque el ahorro consiste en dar la misma iluminación con menos potencia. Por lo tanto, si yo bajaba de 100 watts y me iba a 60 watts, no estábamos generando ahorro, en realidad estábamos generando ciegos. ¿Por qué? Porque si yo pongo menos iluminación en mi ambiente, obviamente puedo leer menos bien, tengo que forzar más la vista y eso me va a generar no la sensación que yo requería para sentirme cómodo en mi ambiente. Y entonces lo que iba a hacer era, me iba a ahorrar energía, pero iba a gastar en lentes o iba a gastar en otras situaciones. No sé si ustedes se fijaron que de repente dicen, ay, creo que ya me estoy quedando ciego porque ya no veo bien y hasta estira uno la mano. ¿Por qué razón? Porque nosotros bajamos el nivel de iluminación. Y entonces ya nuestro ojo, aunque de manera inmediata percibe muy similar,
La realidad es que estamos forzando más al ojo a abrirse y entonces me va a generar una degradación a largo tiempo, en largo plazo. Por eso era muy importante indicar que en realidad cuando nosotros utilizamos de 100 watts y bajábamos a 60 watts el foco incandescente, no estábamos mejorando o disminuyendo nuestro consumo de manera real. Sí quitábamos watts, pero también generábamos problemas extra. Entonces eso no es ahorro. Por lo tanto, el querer disminuir la potencia nada más no es ahorro. Tenemos que utilizar un nuevo método. Y es ahí donde entraron nuevas tecnologías. Entonces el foco incandescente siguió. A pesar de que nos pedían disminuir el consumo de potencia, siguió. ¿Por qué razón? Por el costo del foco mismo. El foco incandescente es extremadamente barato. Cuando nos pidieron cambiar de tecnología, la tecnología nueva era cara. Entonces, ahí empieza a ver los pequeños competidores o los grandes competidores contra el foco incandescente. Y uno de sus grandes competidores fue los gases. ¿Qué estamos hablando? En este caso, de las lámparas HID, las lámparas de descarga, de alta intensidad de descarga. Estas lámparas son extremadamente eficientes, muy buenas, muy interesantes. Pero ¿cuál es su problema de estas lámparas que entraron en el mercado con mucha fuerza? Había algunos problemas, por ejemplo, que para encenderlas se tardaban mucho tiempo. Entonces, ¿las podía poner dentro de la casa? No, porque si me voy a tardar 3 minutos en lograr que la luz llegue de 0 a 100, es demasiado tiempo cuando yo nada más voy a entrar al baño 30 segundos. Entonces ahí empezaban los primeros problemas de las nuevas tecnologías o de las tecnologías que querían competir con el foco incandescente. No podían ser usadas en todos lados. Así que dan mucho más lúmenes por watt, pero no pudieron combatir al foco incandescente. Estas tecnologías las utilizamos en otras áreas, las utilizamos en la iluminación pública, en bodegas, pero jamás pudieron penetrar lo que fueron nuestros hogares. Entonces, ¿qué fue lo que hizo el foco incandescente? Seguir y seguir vivo. Después vienen lo que son los fluorescentes. Los fluorescentes, muy interesantes, ya podemos utilizarlos dentro de nuestros hogares, pero iniciaron con lo que era luz fría. Y la luz fría no nos gusta mucho. ¿Por qué? Porque como dije al principio, dentro de nuestros hogares lo que queremos es calidez, convivencia, relación con los demás seres humanos que se encuentran ahí, y lo que es la luz blanca fría no nos da esa sensación tan rica, tan padre. Por lo tanto, no pudo penetrar tan fuertemente como nosotros esperábamos, o como el gobierno o como las empresas esperaran que penetrara. Pero había más problemas. No era solo eso. También tenemos que estos focos fluorescentes no tenían el CRI que tenía nuestro foco incandescente, ese foco entrañable. Nos estaba dando el foco incandescente un CRI o IRC de 100, comparado contra estos focos fluorescentes que estaban 65, 70 de IRC, que es muy bajo para usarlas en interiores, nos generaba un problema de sensaciones. Entonces no nos pudimos adaptar tan rápido. ¿Qué otro problema teníamos? Su costo. El costo de estos focos fluorescentes inicial era extremadamente alto. Entonces no era fácil y no fue fácil lograr que la gente los empezáramos a aceptar. ¿Qué es lo que se tuvo que ir pasando? El tiempo pasaba y el tiempo pasaba y van mejorando estas tecnologías, pero había otro problema, que tienen mercurio. El mercurio es extremadamente contaminante para nuestro cuerpo. Entonces tenemos otro problema más con las lámparas fluorescentes. No era ya solo el índice de reproducción cromática, ya no era tan solo su costo, ahora también era la contaminación. Entonces, ¿qué es lo que sucede con este nuevo punto? El secreto es que en el segundo día los lúmenes se abarataron, pero qué caro resulta deshacerse de los residuos. Esos residuos dañinos que penetran al cuerpo y nos pueden generar hasta locura, son problemas muy graves de este tipo de tecnología, que no nos podemos deshacer tan fácilmente de ella. ¿Por qué? Porque necesitamos utilizar menos energía para producir iluminación. Entonces eso nos genera que no sea tan fácil decir, quito ya toda la tecnología y nada más meto o incandescentes o LED. No se puede.
hay que esperar a estas transiciones de tiempo y de abaratamiento de las tecnologías. Entonces, ¿cuál es el punto aquí? Que las lámparas fluorescentes no pudieron con el foco incandescente. ¿Ok? El foco incandescente sigue y sigue y sigue. Pero un día lejano de 1962, alguien se puso a jugar con la tecnología de estado sólido, con los diodos. Y este alguien, lo que logró es generar que estos diodos nos empezaran a generar fotones. Fotones de muy baja intensidad en aquel momento. Realmente los LEDs solamente funcionaban para señalización, pero empezaron a hacer su chamba. Empezaron a evolucionar. Así como los mamíferos empezaron a evolucionar cuando se iban a extinguir los dinosaurios o cuando se extinguieron los dinosaurios, así empieza a surgir el LED de ser un pequeño instrumento de solamente señalización a empezar a generar iluminación en el tiempo. Entonces, en aquellos tiempos, por ahí del año de 1994, un señor, Shuji Nakamura, desarrolla el primer LED azul de alta potencia. Este LED azul de alta potencia es el que nos da el inicio de la iluminación blanca, que posteriormente, por el año 1998 a 2002, se genera la tecnología comercial y se emite el primer LED blanco del mundo, con 30 lumens por watt, que costaba aproximadamente $8 por LED. Entonces imagínense lo que costaba inicialmente, pero es el inicio. Así que una pequeña luz de esperanza nace contra el gasto de energía, el LED. Un LED extremadamente pequeño que se tiene que enfrentar a gigantes extremadamente grandes. Y aquí es bien importante saber que en el caso de la iluminación el tamaño sí importa. El tamaño sí importa porque aquí el LED, entre más pequeño, ilumina más puntual y por lo tanto se aprovecha más la iluminación. Así que los LEDs se crecen ante esas tecnologías en donde nosotros habíamos tenido ya durante muchísimo tiempo la experiencia de haberlas vivido, donde no teníamos los índices de reproducción cromática, donde para la iluminación de calle, por ejemplo, con el sodio de alta presión, lo que tenemos es un índice de 25. Ese índice de 25 nos cambia totalmente los colores a los que estamos acostumbrados en nuestra vida diaria. Así que el foco incandescente no pudo ser eliminado hasta cuando llegaron los LEDs. La luz cálida artificial, lo vemos aquí, nos generaba la misma sensación que el fuego en los clanes anteriores. Posteriormente, pues vamos a hablar de la experiencia contra la juventud, ¿verdad? La experiencia del foco incandescente, que había logrado estar con nosotros más de 100 años y que hasta hace apenas meses no había tecnología alguna que le hubiera hecho un verdadero daño. ¿Sí? El foco incandescente se seguía vendiendo por millones y millones y millones por su extremadamente bajo costo. Entonces, cuando entra el LED entra extremadamente carísimo. ¿Por qué? Porque era una tecnología nueva, muy eficiente, pero muy cara en el aspecto de reemplazo inmediato. Esta tecnología obviamente va evolucionando y nos empieza a dar costos mejores cada día, hasta lograr que en 31 de diciembre del año pasado, se fabricara el último foco incandescente, eliminando por lo tanto de la faz de la Tierra al foco que nos había acompañado durante tanto tiempo. Entonces vayamos al siguiente punto y empecemos a hacer números. Y aquí tenemos que en la esquina 1, con un peso de 500 lumens y 13 watts, el compacto fluorescente, con un puño de mercurio destructor y un arranque lento y además un índice de reproducción cromática bajo. Y en la esquina 2 tenemos un foco incandescente de 500 lumens, pero con 40 watts, obviamente mucho más pesado en consumo energético, pero con un excelente índice de reproducción cromática, es decir, que nos da esa calidez y esa vida, y sin materiales contaminantes. Por lo tanto, si nos vamos al siguiente punto y vemos los consumos, vamos a ver que el foco incandescente consume muchísimo más que el fluorescente. Sin embargo, tomando a pesar de todos estos datos que están viendo ahorita en pantalla,
del gasto energético, de la vida misma de los productos, en realidad el que ganó fue el foco incandescente. No pudo ser disminuido ni eliminado. Ajá. ¿Por qué? Porque a nadie le gustó los colores del foco fluorescente. No nos gustan los colores, no nos gusta cómo se ve, no nos gusta el costo, etc. Sí se empezó a penetrar, sin embargo, no pudieron quitar al foco incandescente y de hecho se vendían más focos incandescentes que focos fluorescentes. Entonces, el ganador de la batalla entre la fluorescencia y la incandescencia fue la incandescencia. ¿Sí? Después tenemos ahí a lo que viene siendo el foco o a la lámpara HID, lo que viene siendo High Intensity Discharge o lámparas de alta intensidad de descarga, que puede ser tanto el sodio como el mercurio o los aditivos. Cualquiera de estas lámparas tienen eficiencias energéticas de entre 70 a 110 lumens por watt, dependiendo de alguna de las tecnologías. El foco incandescente solamente tiene 15 lumens por cada watt consumido. Si nos ponemos ahí a hacer algunos números rápidos, vamos a ver que el foco, lo que viene siendo el foco o la lámpara de alta intensidad de descarga, nos puede dar hasta 10,000 lumens en 100 watts, pero también tiene un problema, mucho mercurio, que no sabemos qué hacer con él. Es contaminante. Tenemos un arranque extremadamente lento. Extremadamente es que se tarda de 3 a 5 minutos en darnos su máxima intensidad. Eso sí, muy larga vida. Pero es bien conocido como el asesino silencioso. Y en la esquina 2, pues otra vez tenemos a nuestro foquito incandescente que estaba en todas las casas, que ya a lo mejor no lo utilizamos para iluminación pública, pero que siempre se vendió mucho más que la lámpara de alta intensidad de descarga. Mucho más, es gran cantidad más puesto, que además vivía menos. Un foco incandescente, lo más que vivía es 1 año, contra 3 años que viven las lámparas de alta intensidad de descarga. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Una vida pero mucho más larga, sin embargo, no pudo con el foco incandescente. Si tomamos eso y vemos otra de los gastos, vamos a ver cómo gasta cada uno de ellos, que aquí lo hice en diferentes potencias, sin embargo, con estos datos ustedes pueden hacer mejores cálculos. Otra vez, ¿quién gana? El foco incandescente. ¿Por qué? Porque no pudieron hacerle más que un pequeño rasguño en una aplicación, que era o bodegas o iluminación pública, pero no pudieron penetrar en la parte más importante, que eran nuestros hogares. Así que, otra vez, el foco incandescente logra salir victorioso de esta pelea entre estas dos tecnologías. Ahora sí, vamos con el LED. En la esquina 1, con un peso de 500 lumens y midiendo 40 watts, el foco incandescente. En la esquina 2, con 470 lumens y midiendo 7 watts, el LED, también conocido como Solid State Lighting, que es iluminación de estado sólido. Si nos vamos ahora sí a los datos, vamos a ver esa gran diferencia. Si nosotros en un día se nos ocurriera cambiar un solo foco incandescente de 40 watts por un foco LED, en 8 meses ese foco LED estaría apagado al 100%, con el ahorro de energía solamente del foco incandescente. Significa que esto es la vida del foco incandescente. Si al mismo tiempo yo quito foco incandescente, vuelvo a poner uno, o pongo con mis ahorros un foco LED, resulta que en 8 meses yo puedo poner otro foco LED con la inversión que había hecho solamente del ahorro de energía. Por lo tanto, en 8 meses yo podría tener 2 focos LED. A los 16 meses yo podría cambiar con esos 2 focos LED otros 2 focos LED más con el puro ahorro. Por lo tanto, en 16 meses yo ya podría haber comprado otros 2 más. A los 32 meses yo podría comprar 4 más. Significa que en 32 meses yo podría tener 8 focos LED en mi hogar. Y en 64 meses yo podría tener 16 focos LED con los puros ahorros generados y todavía viviendo mi primer foco LED desde el principio, a diferencia del foco incandescente, que ya lo tendría que haber reemplazado 4 veces. 4 veces por la misma cantidad de focos que yo estoy reemplazando de LEDs. Por lo tanto, yo ya hubiera reemplazado alrededor de 16 focos incandescentes
con ahorros o con gastos de energía extremadamente altos. Y ahí es donde el LED, por primera vez, y tomando en cuenta que no tiene materiales contaminantes, puesto que están basados totalmente en el silicio, la cantidad de material contaminante es tan pequeña que el ambiente tiene más contaminantes que el LED. A ese nivel nos estamos enfrentando. ¿Qué más tiene nuestro foco incandescente, nuestro foco LED? Nuestro foco LED tiene casi todas las tecnologías reciclables. Todos los materiales que usamos dentro son reciclables. Entonces nos está generando con esto la gran seguridad de que no estamos emitiendo contaminantes a nuestro ambiente. Muy bien, vamos a ver un poquito más de información y nos vamos a encontrar que el LED, y por primera vez es derrocado el foco incandescente. El foco por fin sale del mercado después de más de 100 años de dominio. Asemeja el índice de reproducción cromática que tiene el foco incandescente. No estamos hablando de que tiene el 100, pero el LED ya ha logrado alcanzar desde 80 hasta 95 de índice de reproducción cromática, dependiendo de la aplicación que utilicemos. Los colores que genera son muy semejantes a los que podemos ver con el foco incandescente, además de tener materiales no contaminantes y un ahorro de energía extremadamente bueno. Esto significa que el LED, el foco incandescente acabó su vida frente al LED y por lo tanto el foco incandescente ha muerto. Viva el LED. Pues muchas gracias. En este caso, bueno, lo que es la presentación como tal ha concluido. Venimos a la sesión de preguntas y respuestas. Perfecto. Ahora sí me dejas muy sorprendido, qué barbaridad. Ahora ya sé por qué uso lentes. No, muy interesante, sinceramente muy interesante. Por demás, importante entender, ¿no? La manera en que lo presentas, que si vemos las tres tecnologías, la del incandescente, la del fluorescente, qué ventajas tiene uno y qué ventajas tiene el otro. Lo que me sorprende de sobremanera es que estemos hablando en fluorescente ya de un índice tan cercano al incandescente, ¿es correcto? Bueno, en el caso del LED, sí, ya se está hablando de la tecnología que estamos muy cerca, estamos de hecho muy cerca del 95 de índice de reproducción cromática. No se usa para todas las aplicaciones, se busca para aplicaciones más especiales, pero para interiores, por ejemplo, en el caso normal se está usando de 80 a 85 de índice de reproducción, que es suficiente para dar esas tonalidades que nosotros normalmente estamos acostumbrados a vivir. Entonces, ya el LED, digamos que en ese aspecto sí está compitiendo en un mano a mano, porque sí nos asemejamos a los colores que buscábamos con el incandescente. Que anteriormente, no te acuerdes, todo el mundo decía, no, es que nadie iguala al incandescente o a lo que eran los halógenos, porque nos está un color bien bonito, amarillo o ese color tan nítido. Bueno, el LED no solo lo ha logrado, sino que ha superado en ciertos casos la calidad misma del foco incandescente, puesto que se le pueden meter algunas otras tecnologías al LED. Perfecto. Pues en lo que llegan las preguntas, estamos abriendo las preguntas. Déjame ahora reafirmarte o reafirmarlo, si entendí bien, el precio del LED ha bajado en tan pocos años a lograr retornos de inversión de tan pocos meses. Sí, de hecho, en el 2002 se lanzó el primer LED, costando $8, un LED de 30 lumens. Ajá. Hoy en día, tú si te das cuenta puedes tener los 500 lumens por un costo aproximado que son $10 o menos de $10. 500 lumens en un producto terminado que ya tiene el LED, que tiene ya toda la carcasa y que tiene un driver interno que protege al LED para que no tenga problemas con la electricidad. Todo junto en un solo producto. Si pudiéramos hacer el comparativo con el que me mencionas de 8, o sea, tendríamos que multiplicar eso por ¿cuánto? Son 30 lumens. Para 500 lumens serían alrededor de 15 LEDs. 15 por 8, ¿sí? Son 80, $120, más el driver que nos costaría otros $20, ¿sí? Más el alrededor que nos costaría otros $2 o $3 anteriormente. Entonces ya nada más hazle cuentas, ¿no? ¿Sí? Son $150 aproximadamente, nada más por decir, así es. Que realmente contra un precio actual de
50 pesos 150 hacia pesos abajo. Así es. contra 1,500 que Es hubiera costado si existiera 1,500 a hace 2,000. unos cuantos años. Exactamente. Perdón, si es que Ajá. no se escucha. Muy bien. Muy bien. Excelente. Perfecto. Pues tenemos, empiezan a llegar las preguntas y en lo que damos un poquito de tiempo a que nos lleguen las preguntas, déjame recordar otro de los puntos que mencionaste y que me llamó la atención. Uno fue la vida, otro fue el índice cromático y el otro es en lo industrial, en ese que le comentaste que fue un pellizco que nada más se le hizo, ahí cómo va el LED, cómo está entrando en la parte comercial industrial. De hecho, digamos que ahí fue el primer nicho de LED. La gran cantidad o consumo de energía que se genera tanto para la industria como para la iluminación pública genera que el LED fuera como su nicho inicial porque fue en donde podían pagarse los costos para un retorno de inversión. Entonces el LED ahí dominó desde el principio. Fue su punto donde, digamos, poco, ¿qué podemos decir? Empezó en el 2002 para el 2008 al 2010, el LED ya había tomado ese mercado. Obviamente no lo acabó, solamente lo tomó muy fuertemente, pero ahí fue su nicho inicial. Entonces, ¿cómo vamos? Excelente, el LED ahí. Y económicamente, porque ahí teníamos también el problema del precio, ¿no? Ajá. Sí, económicamente vamos a que redujimos al 50% el consumo de energía que se tenía inclusive contra el HID, que es una tecnología extremadamente eficiente. Entonces quitas el 50% de energía y con ese 50% de energía tus retornos de inversiones se fueron a 3 años. Cuando el LED vive 10 y cuando tú tenías que reemplazar cada 2 años a 3 años totalmente todas tus lámparas, que el costo por lámpara es extremadamente alto al reemplazar a esas alturas, ¿no? Pero ahí creo que tenemos ya una pregunta. Perfecto, pues está llegando la primera pregunta, déjenme verla, todavía no la tengo aquí en pantalla, pero ya está aquí. Dice, acerca de la curva de iluminación de luminarios con lámparas LED, ¿qué nos puede comentar? La curva de iluminación, bueno, no es una pregunta muy clara acerca de la curva de iluminación, pero en realidad supongo que se refieren a los patrones de radiación del producto. Los patrones de radiación del producto, en realidad del LED, por sí solo tiene un patrón muy direccional, que es 120 grados de apertura, pero su máximo pico o intensidad lumínica está en el centro. La ventaja del LED es que es tan pequeño y tan ajustable a otras tecnologías, como en este caso las ópticas, que nos pueden generar cualquier patrón de radiación. O sea, tú con ópticas puedes meter patrón de radiación semejante al foco incandescente, puedes meter patrón de radiación semejante a las lámparas de iluminación de calle, que pueden ser 2 media, 3 media, 4, 5. Tú puedes meter patrones específicos para high bay, que con esto te van a dar, digamos, cualquier tipo de patrón de radiación o curva lumínica se puede ser generado por el LED. Perfecto, entonces entiendo que realmente el chiste está en escoger la lámpara marca Philips adecuada. Correcta, exactamente. Y acuérdense que en todas las sucursales tenemos gente de Philips, asesores de Philips, pues preguntemos a ellos cuál es la sustitución directa a esa lámpara problemática, pero ya tenemos la respuesta que existe la lámpara que va a cambiarlo sin ningún problema. Así es. Bueno, dice, ¿cuáles son los mínimos y máximos para utilizar focos LED? ¿Cuáles son los mínimos y máximos para utilizar focos LED? No le capto la pregunta. Bien, supongo que esto se refiere a costos. Ahora, los mínimos y máximos, en realidad, tomemos el siguiente punto. La energía cuesta carísima, ¿ok? Entonces, la mayoría de las veces lo que no hacemos nosotros es, no cambiamos nosotros nuestra tecnología vieja, porque un foco LED nos cuesta pues, muy caro comparado, digamos, contra un foco incandescente son muchas veces. Contra un foco fluorescente todavía el foco LED cuesta más dinero. Sin embargo, si nosotros nos ponemos a ver el retorno de inversión, resulta que hoy en día, en un plazo de 3 años máximo, digámoslo así, tenemos ya nuestro retorno de inversión en la bolsa. Y a partir de ese momento, todo lo que estamos ahorrando en energía es dinero efectivo en nuestros bolsillos. Por lo tanto, ya el día de hoy no hay tecnología que iguale el LED prácticamente en ninguna área. O sea, si hablamos de iluminación pública, el retorno de inversión es de 2.5 a 3 años.
para que nosotros ya empecemos a ver dinero directo en nuestro bolsillo por ahorro de energía. Si nos vamos a iluminación de casas, resulta que contra un foco incandescente, en prácticamente 8 meses tenemos ese retorno de inversión. Si utilizamos lo que es fluorescente, tal vez se vaya a 2 años, 2 años y medio. Sin embargo, estamos dejando de emitir contaminantes. Significa otra vez que tenemos un ahorro de vida, porque si dejamos de emitir ese tipo de contaminantes, lo que estamos ahorrando es vida, o lo que estamos salvando es vida. Si nos vamos a cuáles son los mínimos y máximos, ya no existen. O sea, ya no hay contra qué comparar. Simple y sencillamente, ya el LED tomó el mercado, es solamente cuestión de tiempo en que lo veamos prácticamente en todos lados sin ningún competidor al lado. O sea, está no solo extinguiendo al incandescente, en cualquier momento va a tomar al fluorescente y al HID y los va a dejar prácticamente en un nicho tan reducido que no los vamos a ver y se va a volver tan caro que no se van a querer usar. Muy bien, pues déjame comprometerte. Tendrás, estoy seguro que sí, pero soy llegado, ¿tendrás algunas corridas de ejercicio de amortización? Bueno, en realidad sí hacemos corridas, pero las hacemos directamente de acuerdo a proyectos. Entonces, cada proyecto es diferente porque cada proyecto requiere diferentes luxes, diferente índice de reproducción cromática, tiene diferentes alturas, tiene diferentes, inclusive, ángulos de apertura. Entonces, de acuerdo a eso, se hacen las corridas de amortización. Para eso tendrían como que presentarse la idea del proyecto y podríamos hablar de la amortización. Sin embargo, sí podemos hablar que los tiempos ya están prácticamente abajo de los 3 años siempre, al día de hoy. A mí me gustaría comprometerte, si tomamos el precio de 2 pesos el kilowatt hora, y si pensáramos en sustituir un foco uno a uno, como lo hacíamos antiguamente, nada más para que en las tiendas, en las sucursales, las ventas puedan ver esta amortización de 3 años, ¿no? De hecho, en el caso del foco incandescente, en la presentación del foco incandescente contra LED, no se fue a 3 años, se fue a 8 meses. 8 meses. En 40 watts. Y esa presentación, no sé si la vayan a instruir o pueden tomar esa fotografía específicamente, y ahí viene desglosado watts, consumo y un costo aproximado de 2.4 pesos por kilowatt hora. Que es más real. Exactamente. Yo decía 2 pesos para hacerlo así, tomar el comercial, ¿no? A ver si lo podemos hacer contra una lámpara de las comerciales. Así para es. que nos vayamos dando cuenta. Perfecto. ¿Tenemos alguna otra pregunta? Sí. Dice, ¿hay alguna diferencia en ventaja entre los focos LED que trabajan directamente a 127 a los que trabajan en 12 volts de directa? De hecho, en los LEDs no hay diferencia alguna. El detalle no radica en el LED, radica en el driver. Las diferentes tecnologías o el LED se le ponen diferentes tipos de drivers para la diferente alimentación que se esté buscando. Entonces, hay drivers de corriente directa o que se alimentan con corriente directa y drivers que se alimentan con corriente alterna. Entonces, en el caso de la diferencia, no radica en el LED, va a radicar siempre en el driver, que es quien realmente nos va a estar dando esa diferencia de alimentación hacia LED. El LED es de corriente continua siempre, son aproximadamente 3 volts por cada LED que nosotros usamos. Si usamos un LED son 3, 2 son 6, 3 son 9, etcétera. O sea, son múltiplos de 3 volts y corriente continua. Se usa un conversor y se le llama driver, que es el que convierte de 120 a ese voltaje que requiere el LED, que en realidad se maneja por corriente, pero bueno, ahorita vamos a decir que es ese voltaje, o de 12 volts también nos va a convertir a ese voltaje que requiere el LED. Perfecto, y ampliando este tema, yo les podría decir que en la marca, al momento que nos está dando Philips la garantía de la lámpara de LED, la garantía de vida, también lo está dando en el drive. O sea, la calidad del drive viene respaldado de Philips y lógicamente, pues ese es un tema que ya los que han comprado barato ya saben. Pero lo que a mí me sorprende, otra cosa que, no estoy haciéndote publicidad, pero me sorprendieron mucho los últimos precios que vi de lámparas de Philips. Así es. Hay la fama de que Philips es muy caro y hoy es competitivo con cualquier marca de chinita. De hecho, si me dejas ahí agregar, resulta que yo muchas veces hice comparaciones de costos contra producto de baja calidad y el producto de alta calidad, y resultó que a mediano plazo, ni siquiera a largo, a mediano plazo es más barata una lámpara de alta calidad que una lámpara de baja calidad. El costo puede ser de manera inmediata muy barato en la baja calidad, y digamos muy barato es entre comillas porque es si acaso un 30%, un 50%, digamos exagerándole contra la calidad de Philips,
Y resulta que se te muere 10 veces más rápido. O sea, la mayoría de la gente dice, ay, mira, yo tengo una lámpara de hace 6 meses y todavía está encendida. Lo que no se han fijado es que no está dando los niveles de iluminación. Las lámparas no se mueren porque se apaguen, se mueren por nivel de flujo. Y cuando cae un 30% del flujo inicial, se le considera lámpara muerta, pero no lo percibimos con el ojo, nada más lo que te decía. De repente dices, ay, como que ya estoy viejo y ya no veo bien, ¿no? Entonces empiezas a buscar los lentes, etcétera. Así es. No eran los lentes, está disminuyendo el flujo lumínico y no te diste cuenta. Perfecto, queda muy claro. Muy bien, a ver, otra pregunta. Dice, en focos LED atenuables, ¿por qué unas marcas dicen que sí se puede usar, no trabajan correctamente y Philips sí? De hecho, otra vez viene con la tecnología de los drivers. Los drivers, hay drivers que son fijos, no se pueden dimear. En el caso de Philips siempre indicamos qué foco es dimeable y qué foco no es dimeable. ¿Qué sucede? Que se utilizan diferentes tecnologías de dimeo dentro de lo que vienen siendo los sistemas de dimmer o de atenuación que conocemos nosotros, pero esas tecnologías no pueden soportar la baja carga del LED. Entonces, esos LEDs o esos sistemas se apagan porque ¿cómo se puede decir? El atenuador no soportaba esa baja carga y empieza a apagar los productos automáticamente. Entonces, los hace fliquear, los apaga, etcétera. En el caso de Philips, se está buscando que sí estemos dentro de lo más cercano posible a manejar una carga o una carga energética que este atenuador pueda soportar. Obviamente. Si es una tecnología difícil, sobre todo estás intentando adaptar una tecnología totalmente nueva a un atenuador viejo. Lo ideal sería intentar cambiar todo el concepto, pero sabemos que eso no es posible. Por lo tanto, lo que recomiendo es, obviamente, si usas esta tecnología que está a la avanzada, es más fácil que también pueda soportar un poquito esas tecnologías viejas de atenuación. Nuevamente hablamos de tecnología, de investigación, de lo que genera y de lo que hace Philips antes de sacar un producto en México tropicalizado para Así México, es. porque esa es otra gran ventaja. Exactamente. No es traído nada más de exportación porque sí. Dice otra pregunta, ¿cuál es el mínimo de voltaje para utilizar LED? En realidad, no es que haya un mínimo de voltaje para LEDs. Un driver, tú podrías alimentarlo con un volt, incrementa el voltaje y te alimenta un LED. En realidad, el LED se maneja por sí solo, como dije, a 3 volts. Pero en este caso, para la tecnología común de los que utilizamos focos, que utilizamos lámparas, eso no es importante. En realidad, lo importante es ver lo que nos dice el fabricante del producto final. El fabricante del producto final nos puede decir que nuestro LED o nuestra lámpara LED puede funcionar a 5 volts, o nos puede decir que funciona a 12 volts, o puede decir que funciona a 127 de corriente alterna. Pero eso ya no depende del LED, sino del fabricante. En este caso, Philips tiene diferentes productos que funcionan con 12 volts, o funcionan con 127, o funcionan con 240 o con 277, pero no es el LED. Es que el driver que tiene soporta estos voltajes y ese es el que va a alimentar el LED. Entonces el LED no tiene un voltaje específico, no lo podemos manejar como tal. Siempre vamos a tenernos que manejar de acuerdo a la especificación misma del fabricante. Perfecto. Y para poner un ejemplo, en el caso de 120 volts de las casas, 127 volts, ¿hay un voltaje mínimo desde hasta? Sí. ¿Cuál es? De hecho, normalmente se exige, no solo que lo haga Philips, se exige por norma que sea más o menos 10%. Entonces, si estamos hablando de 127 y le quitamos 10%, son aproximadamente 12 volts. Hacia abajo nos iremos entre 110 a 135, 137 volts. Eso es lo que especifica la norma. Philips busca estar un poquito más arriba de lo que pide la norma, o sea, salirse un poquito. ¿Por qué? Porque también sabemos que en México esto es irreal, ¿no? O sea, de repente tenemos lugares de 100 volts, de 98 y otros de 140. Entonces buscamos estar un poquito fuera de estos rangos para poder soportar esos lugares, como dijiste, tropicalizando el producto. Sí, es definitivo, ¿no? La calidad de la energía eléctrica no la tenemos. Perfecto, una pregunta más antes de darle las gracias. Dice, ¿los MR16 de 12 volts los puede alimentar directamente con una batería de 12 volts de DC? De hecho, sí. Sí, normalmente los MR16 de 12 volts, obviamente en el caso de los LEDs,
tienen adentro un driver también, o sea, no están viviendo solos, tienen un driver y ese driver nos va a permitir manejar simplemente los 12 volts, ya sea en corriente continua o en corriente alterna. Entonces, normalmente sin ningún problema podríamos estar nosotros manejando un MR16 de 12 volts, hecho con buena tecnología también otra vez, con una batería, porque la batería se va a comportar como si fuera su transformador de corriente directa. Así es. Muy bien, y yo ampliando aquí les diría que hay un pequeño riesgo en querer usar esto de la batería directa. Es recomendable usarlo a través de un controlador, que el controlador dé la carga a la batería y también dé la alimentación al foco en una forma de calidad ya regulada, porque si no, pues esos golpes pueden, igual que la Sí, alterna, pueden lo que lastimar. sucede con un sistema directo es, primero, no tenemos un control y aparte muchas veces no tenemos los 12 volts. O sea, vamos a tener o 10 o vamos a tener 14. Entonces, eso sí podría en un momento dado salirse de la especificación del producto. Si tuviéramos los 12 perfectos, no hay ningún problema. Pero si ya esa batería no estamos seguros, lo ideal es buscar ese controlador como comentas. Perfecto, pues muchísimas gracias, te agradezco, bien interesante tu plática. Hoy sí te ofrezco que va a estar en YouTube. Ah, excelente. Y lógicamente pues ve preparando la del próximo año. Claro que sí, pues muchas gracias por haberme invitado. Hasta luego y pues Philips Gracias. les da las gracias. Hasta luego. Regresamos en un momento más con la tercera plática del día de hoy.